Bueno, pues nuevamente nos reunimos aquí en esta eh, última actividad de este Encuentro Iberoamericano de Genealogía e Historia. Y, y bueno, y tenemos una mesa redonda, ¿no? Eh, en la que pensamos en acabar estas dos jornadas con esta mesa redonda porque realmente el inicio de la CIG fueron unas tertulias genealógicas, eh, bueno, en la que empezamos a participar los fundadores y que aún mantenemos. Y bueno, es curioso porque llevamos ya 44 tertulias realizadas y, y siempre decimos, bueno, este es un formato que va a terminar porque ya llevamos muchas hechas, muchas realizadas, y sin embargo, cada vez que decimos esto, resulta que la tertulia está muy interesante y muy divertida. Así que bueno, hemos querido pues finalizar eh, este evento con esta mesa redonda, entonces eh, lo haremos, empezaremos las personas de la mesa redonda que ahora presentará Juanjo, empezaremos hablando entre nosotros y luego sí que abriremos los micrófonos para los demás, llega un momento para que todos pues, podamos participar. Así que, bueno, tenemos el tema que hemos cogido, es un poco el tema del propio encuentro, ¿no? Es la modernización genealógica e histórica. Y bueno, yo creo que es interesante que comentemos un poco sobre esto, qué ocurre en los diversos países de América, en España, eh, qué vemos, qué impresiones tenemos, porque yo creo que con el auge de Internet, el auge también, este boom de la genealogía, pues yo creo que hay una modernización el estudio de la genealogía, también la forma de acceder a contenidos históricos. eh, y nos guste o no, esto marcha a pasos agigantados y sí que existe esa modernización. Así que pienso que va a estar interesante que conversemos un poco, eh, bueno, intercambiemos opiniones sobre todo esto. Así que le cedo el micrófono a Juanjo, que nos presentará a la gente que integra la mesa. Muchas gracias, Mariano. Bueno, pues como ha comentado nuestro presidente, ahora mismo estamos ya todos porque acaba de acceder la persona que faltaba, así que bienvenidos. Voy a hacer una pequeña presentación de todos aquellos que van a participar en esta primera ronda, que son ponentes que han participado en nuestro encuentro. Aunque ustedes habrán visto muchas de sus ponencias y habrán visto un poco su presentación curricular, me van a permitir que repita a dónde y de dónde vienen cada uno de ellos para que podamos ubicarles en un espacio y en un tiempo concreto. En primer lugar, va a estar con nosotros, voy a empezar cortésmente por la ponente, por Rebeca Gerardina Padrón García, que es miembro de número del Instituto Venezolano de Genealogía, licenciada en Artes y en Educación por la Universidad Central de Venezuela, así como diplomada en Derecho Internacional de Refugiados y en Visiones Críticas de los Derechos Humanos. Asimismo, en 2020 obtuvo el grado de doctora en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello y ha realizado diferentes maestrías de posgrado sobre Historia de Venezuela y sus relaciones internacionales. A ello se suman diferentes trabajos de diseño gráfico y su participación como docente, tanto en instituciones como la Fundación Polar, la Casa de Estudio de la Historia de Venezuela de Lorenzo Mendoza Quintero y en la Universidad Católica Andrés Bello. En cuanto a Chile, en representación de este país viene Cristian Cofré León, miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. Actualmente es director de la revista de Estudios Históricos del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y es el director de y además es miembro correspondiente del instituto. Por otro lado, también participa en el Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la provincia de Buenos Aires, que en Proba ha trabajado con las fundaciones Nos Buscamos e Hijos y Madres del Silencio en temas de ADN y genealogía, y desde noviembre de 2020 es penalista permanente del programa El Ciudadano ADN con la sección del Gen Ciudadano de Radio ADN 91.7 FM.
reconocida emisora en Chile y de los que muchos de ustedes han tenido ocasión de escuchar una charla justo en la hora anterior. En representación de España y desde Cataluña está Camille Rull i Rigol, presidente del Centro de Estudis Locals de Sant Vicent dels Horts, miembro de la Sociedad Catalana de Genealogía, Heráldica, Sigilografía, Vexilología y Nobiliaria y miembro de su junta como vocal de Formación y Genealogía. De formación y profesión en gestión y dirección de empresas y por vocación investigador de historia local y familiar, se ha formado en técnicas de información y comunicación en la UOC e Historia Moderna Contemporánea de Cataluña. Forma parte del Grupo Monumenta, que también tuvo su presentación, que dentro de la sociedad catalana lleva adelante el proyecto de la digitalización y vaciado de datos de los libros sacramentales de Cataluña y colabora con el Centro de Estudios Demográficos de la UAB, la Universidad Autónoma de Barcelona, en el vaciado de datos de los padrones históricos del Baix de Llobregat. También colabora con el Archivo Histórico del Arciprestazgo de Tarragona y forma parte de la Comisión de la Memoria Histórica de Sant Vicent dels Horts. Y por último nos acompaña, y con ello cerramos esta mesa de ponentes, Sergio Fernando Gutiérrez Elliot, que es miembro fundador de la Academia Genealógica de Charcas, que también tuvo su presentación ayer. Economista de profesión, con una amplia experiencia en la banca de su país, ha realizado numerosos trabajos genealógicos sobre familias altoperuanas, muchas de las cuales han sido publicadas en colaboración con el Centro de Genealogía de Salta. Como pueden ustedes comprobar, nos encontramos ante figuras de relevancia en la investigación y en el conocimiento genealógico y les vamos a ir dando la palabra para que hablen un poco, nos expresen su opinión sobre el tema principal de este debate en base a las dos preguntas que les vamos a formular y espero que estén atentos porque se las voy a lanzar a continuación. La primera de ellas sería la siguiente. ¿Cuál creen que son los retos a los que se enfrentan los estudios genealógicos en el siglo XXI y cómo deben de afrontarse esos nuevos retos? Así que, si les parece, vamos a ofrecer la palabra en primer lugar y por orden de intervención a Rebeca Padrón. Adelante, Rebeca. Hola, buenas tardes. Buenas noches también. Bueno, uno de los retos que tenemos ahorita los investigadores es la conservación y preservación de los documentos en físico. Si bien tenemos la tecnología de la mano desde la distancia, también tenemos que pensar en estos depositorios de documentación, que se preserve, que se conserve, que tenga la temperatura para las nuevas generaciones. Uno de los retos también que tenemos como investigadores es aceptar las nuevas dinámicas que se nos presentan conjuntamente con la ciencia y otras disciplinas. La antropología, la psicología, el ADN, todas estas ramas que parecen ajenas, no son ajenas a la genealogía. Y siempre hay que ver esa otra visión, la historia, inclusive la química de los documentos, forma parte también de la preservación y la conservación. Creo que eso es uno de los retos. Otro reto que tenemos es que las nuevas generaciones se enamoren de la genealogía, de los estudios de genealogía. La importancia que tiene estos estudios de investigación, abordar más allá de un árbol genealógico familiar, es también comprender las dinámicas en tiempo y espacio de acuerdo a las circunstancias históricas que viven nuestras generaciones del pasado. Muchas interrogantes que tenemos a nuestras vidas en el presente a veces encuentran respuestas en el pasado. En nuestra vida cotidiana a lo mejor tenemos algunas manías o enfermedades genéticas que no sabemos que vienen del pasado, pero descubriendo estas investigaciones nos damos cuenta que vienen esas enfermedades de mucho más atrás. Creo que son muchos retos, los retos tecnológicos, retos a la lectura, a poder incentivar a las nuevas generaciones y nosotros mismos a leer y a interpretar entre líneas estas documentaciones. No recurrir solamente a la tecnología para buscar información rápida. Y por supuesto, estos espacios de debate, de discusión, esos son también retos, adaptarnos a los tiempos. Recuerdo cuando la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia en tiempos de pandemia nació,
y cada uno desde nuestras coordenadas nos conectábamos y nos dimos cuenta que más allá de una pasión había una conexión de seguir buscando, de seguir investigando, descubriendo y descubriéndonos a nosotros mismos. De alguna manera yo creo que las generaciones del presente, cuando nos encontramos en estos espacios, en algún momento determinado nuestros antepasados estuvieron en un tiempo y espacio en algún lugar. Y hoy en día debemos aprovechar estos espacios, descubrir, innovar, seguir innovando. Creo que este primer congreso es parte de una innovación y creo que van a venir muchísimas más ediciones, publicaciones, etcétera. Le doy la palabra a otro de mis compañeros. Muchísimas gracias, Rebeca. La verdad es que has puesto ya un abanico extenso y muy interesante que abordar. Así que le damos la palabra a continuación a Cristian Cofré para que aporte su granito de arena en este debate. Gracias, Juan José. Qué gran intervención la de Rebeca. Tocó hartos tópicos que nos llaman la atención. No me cabe duda. Todo relevante. En mi caso, pensando un poco en la pregunta de los retos del siglo XXI, tiendo a pensar que hay un reto que quizás está oculto, quizás no lo vemos o lo vemos demasiado y por eso los árboles nos están impidiendo ver el bosque, pero tiene relación con lo siguiente, y solo para ser polémico, no persigo nada más, solo la polémica. Desde mi punto de vista, la genealogía necesita también que los propios genealogistas consideren que esta es una disciplina que no debe incorporar o como si, no sé, la antropología o la lingüística o el ADN o alguna otra de estas cosas fueran como ajenas a la genealogía, sino que por el contrario, de mi punto de vista, y esa es la polémica que les quiero plantear, la genealogía es el resultado de ocupar elementos de la historia, de la antropología, de la psicología, de paleografía, de las imágenes, de todo, digamos, de la arqueología, de un montón de disciplinas o ciencias a veces que están a nuestro alrededor. O sea, la genealogía no es dedicarse simplemente a encontrar bautismos, matrimonios y funciones y ojalá testamentos. Eso desde luego que en el siglo XXI no tiene sentido, no tiene cabida, porque la tecnología y las cosas que nos rodean son superiores. Finalmente la genealogía lo que busca es justamente desentrañar esos misterios en nuestra familia para poder ir entendiendo también las dinámicas sociales, entendiendo cómo era el proceso, ¿no?, en los mismos pueblos que se van dando, un poco lo que veía ayer Juan José, ¿no? Porque nuestra familia, ninguna de nuestras está aislada, al contrario, nuestro árbol es creciente, entonces hay un montón de factores que interactúan. Entonces hablar de genealogía genética, por ejemplo, para mí no tiene sentido. No tiene sentido. Porque si la genética me permite ir descubriendo antepasados, ir estableciendo conexiones, filiaciones, etcétera, que fortalezcan la genealogía, es parte de una herramienta que yo puedo ocupar. Y no hay que tener miedo en ocuparla tampoco. O sea, todas estas disciplinas están ahí para que nosotros las tomemos y nos apoyemos con ellas para construir nuestra investigación. Entonces, desde el punto de vista del desafío, yo creo que el desafío quizás pase por cambiar este chip de lo muy relacionado quizás a la historia, a lo muy documental, a ampliarse a la multitud de opciones que hay, ¿no? La genética para mí es lo más evidente, ¿cierto? Que uno lo puede decir, mira, esto tenemos que ocupar, pero hay que hacerlo. No es solo una cuestión que uno lo puede dejar ahí como si no fuera parte de la genealogía, o al contrario, cuando lo ocupe, además tengo que ponerle un apellido. No hay que ponerle apellido. Todo esto nos ayuda a hacer nuestra genealogía. Tenemos hartas facilidades tecnológicas actualmente de información,
al alcance, pero lo que yo he notado es que esa facilidad de información no necesariamente es conocimiento, porque es más fácil buscar en una base de datos, un family set, y encontrar el antepasado de una búsqueda, digamos, directa, que entender el documento del cual se extrajo la información, entender de qué se trata esto, entender quiénes eran estas personas, sus intereses, entender a la familia en el fondo. Para mí, ahí va la genealogía. No saco nada con tener 10.000 gente puesta en un árbol genealógico de los cuales, con suerte, lo que sé es el nombre de esas personas. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y lo planteo, ¿no? Como pregunta también, avivando la polémica, de eso se trata. ¿Qué sentido tiene si no tengo idea más que el nombre? Yo tengo un bautismo. ¿Y qué? ¿Qué significa eso? ¿No podrá acaso incorporar algunas otras herramientas que están disponibles? ¿No convendrá también investigar y entender cómo la antropología nos puede ayudar a cómo se forman las sociedades? ¿No será interesante entender el tema de las enfermedades que plantea Rebeca también como un factor a tener en cuenta? O sea, yo creo que el desafío está en transformar la enorme información que tenemos a nuestra vista en conocimiento. Pero para eso necesitamos estudiar, necesitamos meternos en estos distintos temas. Gracias, perdón, me excedí, pero... No tenemos tiempo, esto es un debate tranquilo, así que sin problema. Aquí, claro, yo ya no sé si seguir con la presentación, pero ya estás picando el hueso, porque hay un asunto, y esto lo suelto como píldora para dar palabra al siguiente ponente, que es el de la genealogía genética. ¿Cómo hilas eso con la documentación cuando no aporta datos? Eso es un reto, hoy por hoy yo diría que insalvable. Es como aceite y agua, ¿no? Pero se puede ver, o sea, puede ser complementario, pero no sé si se puede ligar hasta cierto punto. Si quieres, lo debatimos después, Cristian. Vamos en este caso, con Camille Rull. Adelante, Camille, muéstranos un poco tu parecer sobre estos retos de la genealogía del siglo XXI. Bien. Rebeca, Cristian han expuesto muy claramente los conceptos estos. Yo quisiera hacer hincapié de entrada en una cosa que dijo Mariano en la introducción al encuentro, que nuestra tarea, nuestro reto principal es la socialización de la genealogía, que llegue a todo el mundo. Todos somos, o sea, siempre explico, cuando hacemos los cursos de genealogía en la Sociedad Catalana de Genealogía, que la genealogía nos viene a dar la contestación de por qué existimos, de por qué estamos aquí, que no es poco. Y claro, cuando explicas que somos el resultado de una serie de relaciones personales y de circunstancias, que las vamos conociendo a medida que vamos investigando nuestra historia familiar, todo esto nos da una información que es válida para todo ser humano, porque todos venimos de este tipo de consecuencias. Bien, sí que se ha dicho, Rebeca ha dicho lo de la conservación de la documentación. Por suerte esto cada vez va siendo más real, y a más yo me gusta pensar que la gente que nos hemos dedicado a la investigación genealógica hemos provocado que esto sea de interés para quienes lo están haciendo. Los archivos parroquiales cada vez más se concentran en instalaciones donde hay archivadores ignífugos y están protegidos, porque las parroquias, a medida que nosotros hemos ido a incordiar para buscar datos, al final han dicho que lo lleve un profesional que esté en un lugar donde esté conservado, y por lo tanto yo creo que en este sentido es una labor que hemos hecho sin hacer mucho ruido, pero constante. Y no en todas partes está al mismo nivel, pero yo creo que en esto tenemos que ser muy constantes, y donde veamos que hay algún archivo, alguna documentación en peligro, pues ponerlo de manifiesto para que alguien que tenga autoridad sobre esta documentación pueda hacer esta acción.
Cristian también decía que la información no es conocimiento, evidentemente. Estamos bombardeados por una cantidad de información y nuestra responsabilidad quizás es de ir aprendiendo y transmitiendo esta metodología de cómo nos tenemos que documentar. Al fin y al cabo, cualquier investigador y sobre todo genealogista, somos documentalistas. Hemos dicho que si no hay documentos, evidentemente no hay no hay dato para poder verificar y por lo tanto para nosotros no existe. Lo que decía Cristian de que evidentemente todo tenemos el reto de que tenemos que incorporar todas las facetas, todas las disciplinas que van acompañadas a lo que nosotros ya llamamos historia familiar, no solamente genealogía familiar, sino historia familiar. Yo diría que hoy en día, y además de la forma que lo transmitimos a las personas que se inician en la genealogía, ya les hablamos de la incorporación de esto, de los contenidos, no solamente de los nombres, que son muy pobres, sino de los contenidos que acompañan y que dan vida a estos personajes de los que no sabemos absolutamente nada y que muchas veces nos acercaremos a su entorno por los datos que tengamos, y cómo vivían, si había una guerra, si había una epidemia, si había un cambio climático y se perdía todo. Incluso antes, no sé, ha salido lo de en otro ámbito, por ejemplo, datos como que se murió, sí, que era pobre de solemnidad, ¿no? Seguramente veremos que, por ejemplo, aquí después de la invasión del ejército francés, muchos campesinos se quedaron sin nada y se morían de miseria, y se morían sin nada. Constatar todo esto a veces es muy duro. Yo no sé a vosotros si os pasa, ¿no? Pero está antropológicamente e incluso a nivel de sanidad, de la historia de la sanidad, cuando constatamos una cantidad de muertes de niños y de pequeños, ¿no? Que sin conocerlos nos duele el alma, o sea, que es aquello. Bueno, entonces todos estos valores hay que transmitirlos. Y aprovechando, eso sí, toda la tecnología de la información y la comunicación, pero repito, haciendo ya una formación para aprovecharlo, que sea un valor y no un problema, que no nos quite la creatividad, sino que nos dé información para ser más creativos. No ser solamente consumidores, sino ser observadores y ser críticos y analizar todo esto. Ya discutiremos los demás puntos más tarde. Muchas gracias, Camil. Y por último, vamos a darle palabra para la intervención del ponente pues a Sergio Gutiérrez. Adelante, Sergio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues yo pienso que el más grande reto que tiene la genealogía para el siglo XXI es tener nuevos adeptos. Por lo menos yo hablo de la realidad de mi país. Cada vez hay menos gente a la que le ha interesado, ¿no? Por ejemplo, durante los últimos 20 años yo quería reunirme de una manera física, poder ir aquí en mi ciudad para charlar de temas como estos, tenía una persona, ¿no? Entonces, gracias a estas tecnologías y de todo un poco, es que que podemos tener esta oportunidad. Otro de los retos importantes es que despertar el interés en el estudio, en el gusto por la genealogía en las generaciones nuevas, ¿no? Ya que las academias o los institutos tienen que tener relevo. Tenemos que pensar que todos nosotros no vamos a estar para siempre y que hay que ir educando y capacitando a otra gente para que venga y de aquí a 20, 30 años las academias tengan continuidad, ¿no? Que no pase como en algunas academias que se han ido muriendo todos los miembros y la academia con ellos, ¿no? Hay que pensar siempre en eso, en el relevo y en la renovación. En crear trabajos un poco más completos y más amplios, no solamente una lista de nombres, como decía algunos de los participantes, sino un trabajo que sea completo, ¿no? Que tenga otros aspectos, que toque aspectos sociológicos, económicos, todo lo que se pueda, ¿no? Que permita complementar y que nos permita tener un trabajo más completo y por lo tanto también más interesante, ¿no? Que podamos ver cómo fue esa sociedad, cómo fue esa historia,
detalles tan básicos que podemos encontrarlos en testamentos, que nos ayudan a entender de repente hasta cómo se vestía la gente de la época, ¿no? Que son cosas tan interesantes. Otro aspecto muy importante me parece que es básico para los trabajos genealógicos, hablar un poquitito también del contexto histórico de la época que vivían, la época, el lugar en el que estaban, digamos, aterrizarlos, ¿no? Para que no sea una cosa volando y que se pueda entender también las limitaciones o la actuación de las personas por las determinadas circunstancias que estaban viviendo, políticas, sociales, económicas y de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, una guerra, una revolución, la época de la independencia, la época de la colonia para nosotros, todo eso, ¿no? Para completar y entender bien. Me parece que es importante también, gracias a Internet, ha despertado un gran interés en las nuevas generaciones y en la gente actual de la genealogía, que, bueno, por supuesto es positivo, pero yo pienso que esto tiene que tener un poquito de control y ayuda, que es capacitación básicamente, ¿no? Por ejemplo, es increíble, pero mientras más asombrosos son los árboles genealógicos, mientras ven un árbol que llegue a Jesús y Magdalena o a Adán y Eva y tanta cosa que vemos por Internet, y es increíble, pero la gente se queda con eso en lugar de creer algo que está documentado y decir, no sé, de aquí a 8 generaciones desciendo de un maestre de campo, fiel al rey, una cosa de esas, se quedan más con esas cosas que ya van a lo fantástico, ¿no? O que todos descienden del Cid Campeador y de todo un poco. Entonces, frenar un poquitito eso. Y otro de los retos, pienso que son las nuevas formas de difusión. Lamentablemente a la gente cada vez le gusta menos leer. Entonces, realmente a través de un trabajo escrito, mientras más largo sea, es más difícil atraer adeptos, ¿no? Entonces, pienso que un espacio como este, o como los que nosotros estamos creando en la nueva academia recientemente creada de la Real Audiencia de Charcas, de espacios para tener charlas, conferencias y ver la genealogía desde otro punto de vista, es ideal, ¿no? Ahora me parece que la gente moderna también es muy visual, que es importante mostrarle documentos, mostrarle fotos de lugares, mostrarles fotos de los personajes. Esto ayuda además a que también la genealogía no sea algo tan frío, ¿no? A humanizarla un poquitito más, que es lo importante. Y otro aspecto que me parece sumamente importante es hacer entrevistas, por ejemplo, a personajes destacados, a personajes que hayan en cada lugar, ¿no? Son cosas que siempre atraen. Y lo más importante de todo, difundir, porque la única forma de que el conocimiento quede, que despierte interés, es difundirlo de todas las formas posibles, ¿no? Por supuesto, a todos nos interesa y nos gusta y nos parece, desde un punto de vista, lo mejor es un trabajo escrito, pero una charla, un trabajo digital, son una maravilla, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la intervención. Me ha parecido muy interesante, aunque tenía ya la respuesta y te la has respondido tú posteriormente. Es cómo hacer que ese boom que sufre la genealogía a nivel de la democratización de la genealogía que hemos venido sufriendo durante las últimas décadas, cómo darle un viso de cierto empaque histórico o cierto empaque de veracidad. ¿Cómo hacemos que no se quede solamente en hacer un arbolito, que siempre lo decimos mucho en la SIGE, y darle un cierto una cierta documentación que sustente todo aquello que estamos analizando, ¿no? Y cómo despertar ese interés tanto en las nuevas generaciones, lo dice uno que tampoco es que sea muy mayor, pero ya vamos peinando canas, ¿verdad? Cómo hacer que haya un interés real en la genealogía, que no sea algo pasajero, una cosa de un clic en un momento a través del ordenador. Cómo llevar a la gente a la investigación veraz de la genealogía. Y yo ese punto, por ejemplo, lo he pensado mucho y creo que además en determinados ámbitos se logra porque se atañe a lo identitario. Creo que es fundamental que la gente se sienta identificada con la genealogía, con la historia familiar, como decía Camille. Es necesario que la gente tenga un vínculo con lo que investiga. Y luego, a raíz de ahí, si te apasiona el tema, puedes ampliarlo a otros, como seguramente muchos de los aquí presentes hemos hecho. Pero para partir de cero y picar ese gusanillo, ¿no?, de la investigación, tiene que haber una vinculación directa con la persona que desde un ámbito cualquiera, no tiene por qué ser el de la historia o el de la genealogía en sí, se sumerja en la investigación familiar y se quede prendado en él. Creo que ese es realmente uno de los grandes retos, amén de muchos de los que se han dicho, ¿no?, anteriormente, como el de la conservación documental, la digitalización, la reunión de archivos, que eso raya más tal vez el tema administrativo
y que depende de donde uno viva, es más sencillo o no, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante cómo ver en la zona de Charcas, en Bolivia, pues nos comentaba Sergio que no hay tanto interés en la genealogía. No es tan sencillo encontrar a alguien con quien mantener una charla o crear un ámbito de trabajo común, mientras que en otros países hay un boom, ¿no? Entonces, eso también es dependiendo de donde uno resida. En fin, quería dar estas notas así al margen. Entonces, si les parece, lo que hacemos a continuación, si alguno de los ponentes quiere intervenir con lo que has dicho alguno de ellos, sí. Yo quería añadir alguna cosa porque Sí. me ha interesado mucho lo que han dicho nuestros invitados y quisiera, en fin, saber su opinión también, porque, bueno, se ha hablado de que falta formación, ¿no? Falta en toda esta cantidad de personas que se interesan por la genealogía y hacen su árbol, incluso su árbol, no sé, fantástico, ¿no? Como decía Sergio. Bueno, falta esa formación y vincularlo realmente con la historia y, bueno, con algo más académico, ¿no? El hacer un trabajo, el árbol ese puede estar bien hasta cierto punto, pero hacer un trabajo un poco más riguroso, ¿no? Pero yo la impresión que tengo, porque esta orientación, yo pienso que debería, o en parte correspondería a las instituciones genealógicas. Y sin embargo, la impresión que yo tengo es que todas estas personas bueno, que hacen su árbol, que llegan hasta María Magdalena, como decía Sergio, o hasta Adán y Eva, tienen como cierta aversión a lo que son las instituciones genealógicas. Incluso hay veces que eh, nos tachan de estos genealogistas antiguos. Entonces, me gustaría saber qué piensan ellos, qué les parece y qué impresión tienen de todo esto y qué piensan si las instituciones están eh, actuando en esto, si están yendo con los tiempos o como decía Sergio en algún momento, mueren los integrantes y muere la institución también. Yo puedo responder, soy responsable de formación de la Sociedad Catalana de Genealogía. Cada vez que abrimos la puerta y hacemos un curso, cada año por lo menos hacemos uno, hay interés. O sea, nunca se ha quedado un curso vacío y por debajo de los 20 participantes. Sí que es cierto que nosotros explicamos todos los recursos y, por cierto, por el tema de la modernización, cada año tengo que revisar el curso para incorporar nuevos recursos y nueva información, porque realmente hay cambios constantes. Esto tenemos que tenerlo en cuenta y sobre todo nunca dormirnos con lo que ya sabemos, sino que lo que hoy no existe mañana seguramente sí, y por lo tanto tenemos que estar pendientes también de esto, sobre todo los que tenemos que transmitir este tipo de formación. Sí que es cierto que nosotros explicamos lo que es la investigación de la familia y sí que es cierto que todos nos gustaría que se hiciera historia familiar. Pero a veces también tenemos que ser conscientes que no todo el mundo está ni dispuesto ni capacitado para llegar a fondo. Si hay alguien que lo que hace es la estructura del árbol genealógico con la documentación de cada una de las personas, que ya es un trabajo, no todo el mundo está dispuesto a dedicar tanto tiempo, dinero, aunque dicen que es barato, pero bueno, no es cierto, porque después, si acaso podríamos hablar de la brecha tecnológica, que esto también sería un problema. No todo el mundo tiene la paciencia ni tiene la disposición de hacer este trabajo que todos los que estamos aquí sabemos que es de mucho tiempo, mucha paciencia y a veces pues de
de tiempo perdido, entre comillas, porque no nos ha llevado a ninguna parte, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros desde la Sociedad Catalana de Genealogía sí que lo hacemos. Incluso yo puedo decir que a través del Centro de Estudios Locals del municipio donde yo vivo, también hacemos para la gente que vive aquí en este pueblo, hemos hecho ya 2 cursos de genealogía, porque además, curiosamente, como muchas veces decimos, todos somos de familia, y además aquí, por el tema de la inmigración, todavía más. Aquí la diversidad es tremenda y, por lo tanto, cuando das un curso de genealogía es un festival. Es un festival porque nos lleva a todas partes. Y no solamente ya de España, sino incluso ya de fuera de España, porque la inmigración es global, que es otro punto que tenemos que tener en cuenta en el tema de la genealogía, que es la globalización de este mundo, que tiene sus aspectos negativos, pero tiene muchos de positivos a nivel humano también. Por lo tanto, sí es cierto, las instituciones que nos dedicamos a la genealogía tenemos, yo diría que la obligación, incluso es nuestro cometido, la formación, no solamente para que se haga bien, sino para conseguir que las personas les interese. Pero no salimos de otras disciplinas. No a todo el mundo le gusta la historia, ni le gusta no sé, la sociología o la economía, sino que evidentemente es una cosa a veces vocacional. Y si no gusta, pues no gusta, evidentemente. Pero sí que yo creo que hay motivos suficientes para llegar a la juventud y para llegar, porque siempre habrá alguno que le interesará siempre, como en todas las disciplinas, pero hay que hacer este esfuerzo. ¿Qué problema tenemos? Los recursos humanos. Tenemos muchas ideas, tenemos muchas ganas de llevar adelante esto, pero somos pocos. Primero hay que ir haciendo esta cadena, esta labor de ir incorporando personas que realmente les interese y que vayan ayudando a llevar a cabo estos propósitos que tenemos, porque a veces nos corre más el cerebro que las posibilidades de hacerlo, pero sí que realmente yo creo que cada uno de nosotros, en su modestia, pues podemos ayudar a que esto sea así. La gente, cuando conoce lo que es la genealogía, se enamora. Después será capaz o no de llevar adelante la investigación, pero se enamora y es un placer ver las caras cuando le explicas la posibilidad que tienen de poder saber la historia de su familia. De más lejos o menos, pero seguramente mucho más de lo que conocen en aquel momento. Estamos en ronda de debate de los ponentes, así que cualquiera de ustedes 4 pueden intervenir cuando lo deseen. Por mi parte, ¿puedo? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Bueno, quizá la pregunta, o a dónde va Mariano, es como de haberse dado cuenta o evidenciar que al final las instituciones de genealogía están quedando offside frecuentemente, ¿no? Y me parece que puede ser, ¿por qué no? Si finalmente nuestros cambios actuales o lo que estamos viviendo son rápidos, no solo tecnología, sino incluso sociales, ¿no? Las modas se superponen una tras otra y eso es así, digamos, es como un dato de la causa, ¿no? Entonces, claro, María dice, bueno, ¿y qué hacemos? Pero quizá lo que planteo es que quizás haya que hacer la pregunta inversa, digamos. ¿A quienes les interesa la genealogía realmente qué buscan? Es como si tú tienes tu empresa, tienes que entender a tu cliente, ¿no? ¿Qué busca el que quiere la genealogía? ¿Podemos definir a un interesado en la genealogía como alguien estándar? No, en absoluto. Yo diría que hay muchos niveles de interés en la genealogía. Hay unos que son súper pragmáticos, ¿no? Alguien que está realizando un estudio para determinar su nacionalidad o sacar pasaporte de algún país, es súper pragmático, ¿no? Él requiere investigar su familia, ¿no? Hacer su genealogía.
genealogía pura, para obtener algo a cambio, ¿no? Quienes están, no sé, son miembros de la Iglesia Mormona, también buscan, ¿no? Para obtener algo para su iglesia. Y así, un montón de gente tiene diferentes intereses. Y la pregunta que yo me haría entonces, ¿las instituciones deben abarcar todos los tipos de intereses que haya? Yo creo que no. Hay algunos que simplemente quieren saber el origen del apellido. Y yo le puedo decir, mira, te puedo decir la etimología, te puedo decir un montón de cosas, ¿no? Ese inicio o eso tan, por así, casi básico, ¿no? De la genealogía, ¿se podría considerar como parte del interés de alguien por la genealogía? Puede ser que sí. Pero yo como institución, quiero abocarme a ese grupo también. O después hay otros que les interesa la genealogía, pero solamente para encontrar antepasados. Así es que ocupan las herramientas que hay en el computador, se meten a los software y encuentran sus antepasados. ¿Tiene interés por la genealogía? Yo podría decir que sí. Pero le conviene o las instituciones deberían absorber también ese interés. ¿Y de qué forma? Hay otros que les interesa investigar. Hay otros que solamente les interesa su familia. En fin, yo creo que de todo el ámbito de interés o de grupos, hay muchos que ni siquiera se van a mover del computador para investigar. Hay otros que sí van a poder ir al archivo a investigar o a los archivos que hay. Hay otros que van a sacar fotos en los cementerios y hay otros que no. Ahora, yo creo que es primordial entender que las instituciones probablemente no pueden apuntar a todos los tipos de intereses. Yo creo que no se puede. Si uno decide, por ejemplo, tener una revista, como en el caso del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, lo hacemos para presentar los trabajos de los otros genealogistas que nos acompañan en el instituto, o de cualquiera, que son de investigación, ¿no? Donde quienes lo lean, desde un punto de vista más académico, ¿no? Quienes lo lean, bueno, van a tener entonces una investigación, cómo se debería hacer una investigación genealógica correcta, qué sé yo. Y esa revista, por así decirlo, desde mi punto de vista, cumple un rol de decir, mira, esto es lo que el Instituto Chileno de Investigación entiende genealogía. Si tú quieres publicar acá, adelante. Cumple con las normas, cumple con la forma, todo esto, y puedes publicar sin ningún problema. Pero el instituto probablemente no va a salir a desmentir, ni creo que sería de mi interés ir a desmentir cada árbol genealógico que llega a Adán y Eva para decirle, mira, esto está incorrecto por esto, por esto, por esto. Yo creo que eso es inoficioso. Hay gente que por más que le digas que está todo mal, te va a decir que está todo bien igual. O sea, hay límites para todo. Yo creo que las instituciones se tienen que ir adaptando, incorporando tecnología, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos haciendo un encuentro virtual, lo que es súper positivo porque podemos llegar a más personas. Podemos poner pero necesitamos poner nuestras directrices y nuestros límites en base también a qué es lo que entendemos por lo interesado en genealogía. No podemos nosotros pensar que vamos a abarcar todo. Y por lo mismo, y dado lo anterior, ¿cuáles serían las metas, entonces, los éxitos con que mediríamos que una institución está siendo exitosa? Ahí lo dejo, no sé. Lo dejo nomás. No sé si Sergio, por ejemplo, como miembro de una academia de reciente formación, tiene opinión al respecto. Sí, bueno, nosotros, como hemos dicho, dos de los aspectos importantes de nuestra academia son la capacitación, sí o sí, crear seminarios, talleres y de todo un poco para orientar un poquito y tratar, ¿no? De que todas estas personas que están interesadas no se vayan por las ramas y que, bueno, hagan un trabajo ordenado, ¿no? Y científico sobre todo. Y el otro de nuestros objetivos es, pues, bueno, crear espacios como este de difusión que unan a más gente, a más instituciones, como estamos haciendo ahora. Y, bueno, todo esto basado en las nuevas tecnologías, ¿no? Apoyados en de Zoom y todas estas cosas que son realmente la única forma de difundir, ¿no? Hemos podido hacer, hemos llegado ahora a una cantidad de 52 personas, que es toda un desafío. Yo sí quisiera marcar la diferencia respecto a lo que decía Cristian Cofré, de instituciones nos referimos a entidades genealógicas tipo academias, institutos y asociaciones.
no a instituciones de nivel administrativo. ¿No, Cristian? Yo también. Sí, pues, efectivamente, instituciones como el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, cualquiera. Claro, no, yo al comienzo de tu última ponencia, de tu última explicación, entendí también a instituciones, lo llevé al ámbito administrativo. Entonces, claro, me pareció peligroso, es decir, porque una institución no va a poder hacerse cargo de cualquier tipo de investigación de cualquier persona que tenga interés en investigar cualquier documento. Pero evidentemente no, te referías a las entidades genealógicas, véase asociaciones, academias, institutos, etcétera, etcétera. En eso sí, claro. Creo que es fundamental que todas estas entidades en sus propios estatutos establezcan cuál es su función, su finalidad, su interés, qué quieren divulgar, cómo lo van a hacer, de qué lado están en el tema que abordan. Porque al fin y al cabo en genealogía, y todos somos conscientes, encontramos academias que siguen ancladas en un pasado que no permite avanzar a la propia ciencia genealógica, a la historia familiar. Y eso es lo que tenemos desde las instituciones, en este caso genealógicas, es lo que tenemos que defender. Rebeca. Sí, precisamente lo que hablaba Juan José sobre el romper paradigmas en la genealogía. La genealogía va más allá de un árbol genealógico familiar. A partir de la genealogía también se puede ver las redes de parentesco y cómo éstas se conjugan, por ejemplo, en acciones de poder político, de poder económico. Entonces, ¿qué hago yo como investigador? ¿Qué quiero hacer? Los límites que debe tener el investigador. Porque llega un momento que tienes un abanico de fuentes y tienes que delimitar temáticamente, delimitar espacialmente o temporalmente. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Y a quién va dirigido? Si yo quiero hacer algo académico, tengo que pensar, por ejemplo, en un espacio académico como la revista que está hablando Cristian. Entonces tiene unos códigos, unas normas. Pero si quiero algo más amplio para llegar a los niños, por ejemplo, o a los jóvenes, tengo que cambiar la dinámica, la didáctica, la forma de llegar y los códigos que también que tengo que tener. Quizás a lo mejor para llegar a la juventud, a los niños, tengo que adaptar una aplicación agradable que la descargas de tu dispositivo y a partir de allí vas trabajando la genealogía. Entonces, ¿cuáles son los límites? Cuando uno estudia las redes de parentesco y el poder en la política y en la economía, te vas dando cuenta de que ciertos personajes dentro de la política, dentro de los mecanismos económicos, detrás hay un árbol genealógico que se emparenta, que crean redes y que son necesarias. Inclusive hoy en día, en el siglo XXI, eso se sigue viendo, esos mecanismos existen. Entonces, creo que esto es importante. ¿Cuál es mi límite como investigador? Y a partir de las fuentes que tengo, porque las fuentes son las que me van a determinar a mí hacia dónde debo ir en cada investigación. Yo puedo tener un abanico, pero puedo solamente tomar testamentarías o escribanías de compra y venta de terrenos y casas y solamente quedarme con matrimonios de función. Es decir, ¿cuáles son mis fuentes y cuál es mi tiempo para investigar? Porque sabemos que un trabajo de genealogía, ninguno va a ser netamente completo. Un trabajo de genealogía mínimo 10, 15 años de dedicación o mucho más. Entonces, ¿cuáles son mis límites también como investigador? ¿Qué tiempo tengo para entregar esta investigación o los avances? Todo esto incluye la genealogía, las historias familiares. Si me interesa, por ejemplo, la historia familiar a partir de la vida cotidiana y las formas y estilos de vestir o las formas y estilos alimenticio de una familia, una región. Entonces, todo esto está emparentado, está enlazado con la genealogía.
genealogía, la historia y la forma de vida. Eso es lo que quería complementar. A este respecto, sí, Camil, adelante. En esto Rebeca ha dado un apunte. Bueno, muy bien, tenemos estas investigaciones. ¿Cómo las divulgamos, cómo las difundimos para el conocimiento de la población en general? Porque evidentemente de información todos sabemos que nos ponemos en internet, buscamos árbol genealógico y nos saldrá páginas de todo tipo, de personas que han hecho una investigación, de personas que nos venden lo que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también es un problema. Es un problema porque imaginaos que ahora todos los que estamos aquí tenemos en las redes una página informando de nuestra investigación. ¿Creéis que sería visible? ¿O se difuminaría en el mare magnum de las redes, ¿no? Sí, esto es otro de los temas. Hay gente que en el tema de las humanidades digitales que llaman, ¿no?, los procesos de investigación, para no colocarlo, como decías, Rebeca, dónde están los límites, a veces lo que se hacen son comunicaciones o publicaciones parciales, por etapas, que es otra forma también, que no sé quién lo comentaba, de que hoy en día no se leen textos grandes ni libros impresionantes. Me parece que era... bueno, no me acuerdo del nombre ahora. Bien, pues esto es una posibilidad de cómo difundimos las investigaciones. Y lo que decía Cristian de las limitaciones de las personas que puedan entrar en nuestras entidades, no te preocupes, que se asustan solos cuando ven lo que representa. Pero de todas maneras, esto no quiere decir que, por ejemplo, a nosotros nos acudan gente a formarse que no son de la entidad ni piensan serlo, pero sí que son conscientes de las herramientas y la metodología y el rigor que hay que tener a la hora de hacer una investigación genealógica. Por lo tanto, esto también ya es importante. Después la seguirán, no la seguirán. Y después otro problema, no sé si alguien también ya lo ha apuntado, esto de buscar. Hoy en día, comentaba el otro día un archivero, decían que la juventud le va al archivo a buscar información para hacer un trabajo que le han pedido de final de ciclo y casi no lo dicen así, pero prácticamente decir, ¿dónde hay que apretar el botón para que me salga el trabajo, ¿no? Esto es otro de los problemas que tenemos, el trabajo, la intensidad de ese trabajo. Y en genealogía, la historia de nuestra familia, en principio solo nos importa a nosotros que lo tengamos claro, ¿no? Por lo tanto, este botón, a no ser que tengamos la suerte de tener otro pariente en la familia que haya hecho el trabajo, y le agradeceremos en el alma que lo haya hecho, normalmente tiene que ser así. Pero esta falta de querer trabajar, de picar piedra, de buscar la documentación, todo esto cuesta, está costando muchísimo. La gente prefiere esto, como no sé si ha dicho Rebeca, apretar el botón en Family Search y a ver qué sale. Horroroso, porque todos sabemos que por muy buena voluntad que están poniendo, los registros que salen allí bueno, cada uno ha puesto lo que le ha parecido y para llegar a concretar algo es un poco complicado. Como referencia a lo mejor servirá. Nosotros todos nos ha servido siempre Family Search como referencia, pero como rigor no, a no ser que tengan la imagen, el documento, que esto sí, yo siempre digo Family Search a mí me ha ayudado mucho en el apartado de imágenes, porque es allí donde yo puedo validar el dato y la información. Pero esto sí, hay, hoy en día, y no solamente en genealogía, sino en general, es muy difícil de encontrar excesiva gente para trabajar duro y para trabajar dedicando tiempo, ya no solo en genealogía, en todo en general. Por lo tanto, tampoco vamos a ser. Sí que cada vez más hay más facilidades, pero lo que decíamos antes, hay más digitalización accesible desde Internet, pero
que nos ahorra tiempo, entre comillas, siempre y cuando no hayan problemas. Pues toda la modernización también tiene sus problemas y entro en otro detalle, ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos cuelga el ordenador? Cuando se nos coincide por la ley de Murphy que se estropea el disco duro externo y además el ordenador también peta, que no nos hemos acordado de hacer la copia en la nube, que teníamos un archivo de consulta, pero aquí nos pasó en la Universidad Autónoma de Cataluña que entraron unos hackers y han infectado todos los archivos, y había archivos como el de las espusallas del archivo capitular de la Catedral de Barcelona que está allí y todavía es hoy, hace ya casi 2 años, no podemos acceder, y es un recurso fundamental que nos ayuda a llenar, por ejemplo, los vacíos de los libros de las parroquias que se quemaron en la Guerra Civil, y que el único de las parroquias que pertenecían al Obispado de Barcelona, allí tienen todos los registros de los matrimonios de 500 años, o sea que esto es una fuente importantísima, etcétera, etcétera. Yo no sé vosotros. Yo sí, me gusta mucho tener las imágenes guardadas en archivos y en carpetas en el ordenador, pero tengo todo impreso por si acaso. No es que no me fíe de las tecnologías, no, es que si se va la luz o hay algún problema ya veremos, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo, evidentemente, pero no son siempre garantía de seguridad. No cojamos ahora neurosis obsesiva, pero sí que hay que tener en cuenta que son recursos que en cualquier momento pueden tener problemas. Por lo tanto, el tema del dinero, todos sabemos que para tener en consideración el hardware y el software para poder trabajar cuesta dinero. Mantener un equipo informático al día en condiciones, renovarlo cuando toca. Cada vez las aplicaciones exigen más capacidad a las máquinas y por lo tanto tampoco es tan barato. Y en esto quiere decir que hay muchas personas que quedan excluidas de este tipo de medios, y por lo tanto también sería bueno que los archivos y las bibliotecas, que tienen algo pero quizás tendrían que tener más, diesen acceso a estos medios para que la gente pudiese disfrutar de todas estas ventajas. No sé, no me alargo más porque si no llegaremos a Navidad. Muy bien, pues si les parece, solo para cerrar esta última ronda de charla, ¿no?, con los ponentes, incidir en lo último que nos ha comentado Camil, y creo que es fundamental también. Otro de nuestros retos es intentar que las instituciones, ahora sí administrativas y también culturales, como puedan ser bibliotecas, archivos, y de quien dependen, que al final son las instituciones, pues, ya sean comunidades autónomas, estados, regiones, comarcas, etcétera, den valor a los fondos documentales que se tienen, cuiden de su conservación y cuiden sobre todo de su divulgación y su fácil acceso, que en este caso no es en todas las partes igual y supone un problema, porque siempre, además, lo he comentado muchas veces en la tertulia genealógica y en la SIGE, ¿no?, y tenemos ejemplos con nuestros compañeros de la Sociedad Catalana, como por ejemplo en Cataluña se protege mucho eso desde la administración, y por ejemplo en otras zonas se desprestigia y no hay interés en ello, no se digitaliza, no se indexa, no se trabaja con la documentación. Entonces, es otro reto que tendremos que afrontar todos en el siglo XXI. Entonces, si les parece, vamos a abrir ahora sí una pequeña ronda de preguntas y de intervenciones con el resto de asistentes al Congreso. Lo único, eso sí, pues recuerden que el tema es sobre los retos del siglo XXI. No es una tertulia al uso, sino que tiene un tema concreto. Les rogamos que se ciñan a él. Y vamos a ir dando por orden de intervención la palabra, en primer lugar, a Verónica Castro. Todo aquel que desee intervenir, por favor, indíquelo a través del chat y les vamos dando la palabra. Gracias. Adelante, Verónica. Gracias, Juan José. Mira, yo quisiera decir algo que puede ser muy obvio o no. El paradigma del siglo XIX y anteriores sobre la genealogía para eximir el pago de impuestos y otros beneficios quedó en el pasado. Hoy la genealogía debe ser sin discriminación
real, y si nos encontramos con ancestros esclavos de pueblos originarios o con un título nobiliario, debemos de aceptarlo y respetarlo tal cual. Bien, así ha de ser entonces. No sé si quieren comentar algo los ponentes al respecto. Creo que están de acuerdo, por lo que se ve. Bueno. Esto es básico, ¿eh? O sea, todos en la historia familiar vemos que a veces están bien, están mal, y llega un momento, además, podemos llegar a estos extremos de servitud o de esclavismo, que puede tener muchas formas, pero yo siempre digo, cuando eres el último hijo del último hijo del último hijo, pues olvídate de cualquier tipo de prebenda o de categoría. O sea, que todo el mundo se tenía que buscar la vida como podía, y por eso es importante saber las circunstancias. Y quizás darle más valor que de una situación de precariedad se haya podido llegar a una situación razonable. Esto todavía tiene más valor. Sí, adelante, Sergio. Es muy importante esto que decía Verónica, y estoy plenamente de acuerdo. Y es un poquito la estigma que tiene todavía la genealogía, que es una ciencia snob, ¿no? Que y no, esa es otra cosa con la que tenemos que luchar y ver que no es así, que es para el estudio de cualquier familia y que puede dar muchos aportes, ¿no? Y que no es un snobismo. Creo que ahí las instituciones tenemos la clave, las instituciones genealógicas. Es decir, si fomentamos trabajos de lo que comúnmente Mariano Vilella llama las genealogías pecheras, es decir, todo tipo de genealogía, no solo la de los próceres o la de las líneas hidalgas, creo que esa es la clave para dar a entender que la genealogía va más allá de ese concepto decimonónico, ¿no? Bueno, decimonónico y anterior, de lo que es la genealogía. Sí. Realmente hay pocos trabajos de este tipo de genealogía. Se debería fomentar más. Deberíamos intentarlo. Vamos a dar la palabra a Fernando Sabido, que también es ponente, aunque no estaba dentro de nuestra mesa redonda, así que adelante, Fernando. Todo lo de Hispanoamérica, y también tengo una biblioteca y he encontrado un documento del siglo XVI que es los apuntes para la historia de la isla de Cuba en los primeros días, el Cabildo del 11 de julio de 1571. Y el procurador presenta la siguiente petición. Muy ilustre y muy magníficos señores, Martín Sabido, procurador de esta villa, digo, que me ha sido pedido y dado noticia de algunos vecinos particulares, como su señoría reverendísima, el señor Juan del Castillo, obispo de esta isla, que ha innovado y puesto en ella ciertas innovaciones, exposiciones no usadas. O sea que para, como que dice, para decir misa o para cualquier cosa, le está poniendo. Manda a su señoría que paguen diezmo de los cueros que se hacen por los montes de ganado. Cimarrón que no tiene dueño y su majestad tiene hecha merced a los vecinos, teniendo noticia de ser pobre y no tener otras granjerías, siendo como es hacienda propietaria o poca que le sea. Y al mismo tiempo en la costumbre de no pagar a un prelado para que nos diga misa. O sea que lo que es archivo siempre se encuentra algo que parece que del tiempo del siglo XVI hasta ahora, dice cómo ha surgido en ese escalamiento. O sea que pagando y al mismo tiempo recogiendo para decir misa y para no decirla. No, es un comentario que iba a decir al rato de eso de genealogía, lo que te encuentras. Una cosa así que no sabe uno meterse, como yo digo, en aquel siglo al siglo que tenemos ahora. No sé qué os parece. Sí, al final, pues, en la documentación de archivo podemos encontrar todo tipo, ¿no?, de documentación que nos enriquezca la genealogía, ¿no?, y nos ayuda a hacer lo que decíamos, la historia familiar. Sí. Pues muchas gracias. Yo quería comentar más, Fernando, que claro, es súper interesante lo que nos trae al siglo XXI, porque necesitamos investigar y escarbar todo, digamos. O sea, el trabajo al final de la genealogía requiere que veamos más allá de lo evidente, como diríamos
en algún cómic. Tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que romper lo tradicional o lo estándar. Obviamente, para eso requerimos, como decían ya por ahí Rebeca, me parece, mucho tiempo. Así que por lo mismo yo diría que uno de los desafíos del siglo XXI es tener más tiempo para poder escarbar más. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, yo creo, todos nosotros. Y respecto de cómo llegar ahí, digamos, y de la cantidad de investigación, claro, uno puede, quizás no mediría las investigaciones en años, sino más bien en horas de dedicación, pero aún así yo diría que alguna vez cuantificando lo que uno recorre versus lo que obtiene positivo para todo tipo de investigación, de 100 documentos servirán 5, de 100 recorridos por 5, 10 en el mejor de los casos. Al final lo que uno tiene es un cúmulo de información que no nos sirve para lo que estábamos haciendo, solo un 5 o 10% quizás, pero lo interesante de eso es que no es tiempo perdido, ¿no? Que es una de las cosas que también hay que transmitir a quienes les interese la genealogía más profundamente, ¿no? No es un tiempo perdido, al contrario, es puro aprendizaje. Conociendo la comarca, conociendo la localidad, conociendo las familias cercanas, el comportamiento social, la historia, la antropología que se puede observar ahí también de la sociedad, o sea, un montón de puro aprendizaje. Pero es mezquino, ¿eh? La investigación histórica o genealógica es bien mezquina. Uno tiene que buscar demasiado para encontrar aquello que necesitamos. Yo creo que ahí también hay que tener ese cuidado de entender que estudiar genealogía requiere de ese rigor investigativo, requiere de ese entusiasmo, porque de otra forma no lo vamos a hacer. Vamos a abandonar a mitad de camino. Así que bueno, qué bueno. Felicitaciones, Fernando, por ese hallazgo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Damos la palabra a Julio Palacios. Adelante, Julio. Muchas gracias. Felicidades a todos los ponentes por lo bien presentado de sus temas. Hay un tema que me gustaría presentar también, es la necesidad que tenemos o el reto que tenemos de cambiar el lenguaje genealógico a futuro. El lenguaje antiguo heredado de todo esto de hijos sacrílegos, hijos ilegítimos, está cambiando, así como está cambiando la conformación de nuestra sociedad. Desde los años 70 estamos enfrentados a retos muy grandes sobre la forma como se ha conformado la sociedad, que recién aparece ya en nuestro siglo. Tenemos hijos ya adultos con hijos que tienen dos papás, que tienen dos mamás, que tienen una mamá y dos papás. Y estos retos nos vienen a nosotros ahora para poder explicar o poder presentar toda esta genealogía a los que van a leernos dentro de 100 años. Yo creo que en esto tienen también mucha responsabilidad los que están haciendo los programas de genealogía, porque que permitan el lenguaje variado que nosotros tenemos que dar a cada uno de las personas a las que ponemos en los estudios y en los árboles. Creo que este es un gran reto social y un reto muy importante para nosotros genealogistas. Y aquí es cuando nos damos cuenta de que no es solamente la genética la que de repente importa. O dos papás que no quieren que sepan, que no quieren saber cuál es el ADN de sus hijos, porque los dos son papás. O dos mamás que no quieren saber cuál es el ADN de sus hijos, porque las dos son mamás. Y esa es la herencia genealogista que ellos quieren dejar a sus hijos. Y eso yo creo que es una fuerte responsabilidad nuestra como genealogistas también, el saber responder a este reto, que creo que es uno de los retos tal vez más importantes de nuestro siglo, la manera como se está conformando nuestra sociedad. Es todo lo que quería decir. Es punto clave. O sea, creo que estaremos todos de acuerdo que ahora mismo Julio Palacios acaba de decir una cosa que cae de su propio peso, porque todo lo que escribimos nosotros sobre genealogía al final es reflejo de la sociedad en la que vivimos. Entonces, es todo un reto, porque no solamente el tipo de familia ya no es el de hace 100 años, ahora hay varios tipos de familias, sino el cómo se trata, cómo se plasma. Además, el hecho incluso de familias en el que, por ejemplo, efectivamente hay dos madres legales, pero no hay un padre legal, oficialmente hablando, entiéndase. Lo hay biológico, obviamente,
¿Cómo tratas eso? Eso es un reto que yo creo que todavía hoy está por abordarse y por llegar a un consenso. Y creo que tenemos que trabajar en ello. Muy buen punto, sí señor. Estoy totalmente de acuerdo que es fundamental. No sé si alguien más quiere opinar sobre el asunto este. Esto, Julio, cuando hacemos la formación de genealogía, de inicio de la genealogía, hay un apartado entero, porque claro, partimos del concepto familia, ¿no? Entonces, ¿qué es familia? Y evidentemente la definición de familia no tiene ya nada que ver con muchas de las realidades que existen ahora. Entonces, enumeramos esto y, como muy bien has dicho, los que hacemos programas de informáticos sobre genealogía tienen que ir ya incorporando estas variables, porque tiene que quedar constancia de qué tipo de relación tienen las personas. Incluso puede haber personas que no tengan consanguinidad que también sean importantes para la familia. No caeremos en el extremismo pero esto sí, en las notas lo vamos a comentar, de poner en el árbol genealógico los animales de compañía, que hay quien lo propone, ¿no? Pero quizás en las notas de la historia familiar sí que la pondremos. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta porque son elementos que nos dicen algo de la relación que hay de aquellas personas. Pero sí, Julio, esto que has dicho es muy importante como reto del siglo XXI. Sí, lo que decía Julio es importante, porque tenemos una sociedad hoy en día donde existe la fertilización, existen procesos en la medicina, donde se están creando nuevas formas y modos de familia que rompieron los esquemas tradicionales. Entonces estas aplicaciones, estos programas de genealogía, tienen que adaptarse a estos nuevos conceptos, a estos nuevos actores que son protagonistas en los núcleos familiares, que no son los tradicionales. Entonces, y que legalmente también están siendo reconocidos por algunos países y que hacia allá, seguramente dentro de 50, 100 años, será otro tipo de familia que genéticamente a lo mejor no están involucrados, pero conectivamente, emocionalmente y psicológicamente sí estarían conectados. Entonces todo esto, la psicología, la fertilización, los nuevos tipos de familia, 2 mamás, 2 papás, todo esto está siendo jurídicamente avalado y esto hay que tomarlo en cuenta a futuro. El único detalle que veo para dentro de 50, 100 años, que creo que ahorita, por lo menos en Venezuela yo lo estoy viviendo, es el acceso a las fuentes de 20 años para acá. Es muy difícil acceder a ello. Entonces, debido también a la tecnología, todo está digitalizado y centralizado. Entonces, ¿qué será de los genealogistas e investigadores de futuro? Por ejemplo, algo tan sencillo que era como las correspondencias. Hoy en día está el correo electrónico. No tendremos acceso a la correspondencia del siglo XXI porque es un correo electrónico. Nosotros tenemos acceso a las cartas siglo XX, siglo XIX, XVI, XV, pero la correspondencia privada hoy en día está limitada tecnológicamente. Entonces, todo esto son factores que se tienen que tomar en cuenta para las investigaciones del siglo XXI. Bueno, es que sin intención de abrir debate, yo siempre he dicho de forma de broma que el siglo XXI va a ser el siglo de la oscuridad documental. Va a ser muy complicado, yo creo que en un futuro, poder documentar tantos datos como podemos hoy documentar a lo mejor del siglo XIX, salvando distancias. Es un comentario nada más. Bien, damos la palabra ahora a Felipe Londoño. Adelante, Felipe. Gracias, Juanjo. Mi pregunta a los panelistas, o mi punto de vista hacia los panelistas, es: se ha hablado claramente de la interacción de la genealogía con la historia, con la sociología, con ese tipo de ciencias.
pero se habla muy poco de la interacción y de la importancia que la genealogía puede llegar a tener para la medicina o para la psicología, ya que yo recuerdo que tal vez cuando el médico de familia, cuando uno va a visitarlo, la primera pregunta que le hace es: cuénteme qué problemas de salud tuvieron su abuelo y sus abuelos o sus bisabuelos. Y eso poco lo hemos tratado nosotros, porque creo que ese es un punto importante para la genealogía hacia el futuro, que no se quede solamente como información histórica, como información sociológica, sino que tenga otros ámbitos de interacción y de importancia. Entonces, a mí me gustaría conocer la opinión de los panelistas sobre el tema, sobre ese tema médico y psicológico, pues que se me vienen hoy en la cabeza, pero hay muchas otras interacciones que debe estudiar la genealogía. Bueno, yo no sé si puedo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya. Felipe, mira, súper interesante lo que planteas porque nos ha ido, me parece. Que se ha quedado bloqueado, Cristian. está bloqueado. Bueno, en lo que recuperamos a Cristian, yo solo quería hacer un aporte. Por ejemplo, yo hace unos meses saqué un libro sobre genealogía de un pueblo de Toledo, muchos de vosotros ya lo sabéis, y en ese libro yo, por ejemplo, analicé las enfermedades de las que iba muriendo cada una de las personas. Incluso añadí varios artículos de prensa de un médico que iba publicando cómo aplicaba nuevos tratamientos médicos para dolores sobre todo de espalda, lo que es el reuma, ¿no? Entonces iba sacando informes en prensa sobre cómo había funcionado ese tratamiento en concreto en diferentes vecinos de la localidad. Entonces yo eso lo añadí a la investigación porque me parecía interesante. Es verdad que el libro en cuestión no versaba sobre medicina, pero esos apuntes médicos, aunque fuese a modo biográfico, iban incluidos en la investigación. No sé si ahora tenemos ya a Cristian. A ver, Cristian, háblanos. ¿Estoy en vivo o todavía no? Ahora No sí. sé. Sí, existo todavía. Existes, dale. Ya, oye, no, yo decía que es súper bueno el tema de Felipe porque justamente lo que me gustaría a mí ver más en la genealogía son todas estas otras disciplinas complementarias. No solo lo clásico, tan de historia o documental básico para hacer una genealogía, sino lo complementario, ¿no? Yo creo que en ese caso, lo que decía Felipe sobre la medicina, hay que ponerlo. O sea, yo creo que es re interesante no solo... Porque además la genealogía no la tenemos que pensar solamente como el grupo familiar de estudio. O sea, yo creo que ahí, si solo seguimos nuestra propia genealogía, nuestra propia familia, solamente perdemos. Yo creo que vamos a entender cabalmente una historia familiar, si es que entendemos todo, lo más posible que se pueda de su contexto también. De cuáles eran las enfermedades, por ejemplo, más recurrentes, si en algún caso había algún tema mental, por ejemplo. Yo he encontrado algunas familias que han tenido en generaciones algunos problemas mentales, por ejemplo, y eso, bueno, resulta interesante incorporarlo también, como asimismo temas relacionados con la alta endogamia en algunos lugares, que también afecta a los descendientes. Así es que todo eso, la medicina, la misma genética, el ámbito, disciplina, de cualquiera, ¿no? Las legales, por ejemplo, a propósito de lo que comentaba Julio, ¿no? El tema legal también necesitamos manejarlo, ¿no? Para entender por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Por qué los precios a veces son más bajos de lo que uno esperaría, qué fue lo que pasó ahí, que el tipo vendió más barato, qué pasó. En fin, yo creo que al final la genealogía debería ser o tender a ser una disciplina que se alimente y se nutra de todas las otras disciplinas que hemos comentado acá. No creo que corra por sí misma y con su metodología clásica. Yo creo que eso para el siglo XXI ya no corre. Y cuando Juan José decía, bueno, y el tema de la genética, ¿cómo lo podemos vincular? Se puede vincular. De hecho, te puedo decir es más.
dentro de lo que hemos hecho con Pablo, que no sé si está todavía por acá, es ayudar a encontrar, por ejemplo, a los padres de niños que fueron adoptados de forma irregular. Si uno hiciera la genealogía, es muy probable que la línea que siguiéramos fuera la legal, aunque sabemos que es ilegal, porque además fueron adoptados de forma ilegal, ¿no? O sea, toda esta cuestión era un tráfico terrible. Pero seguiríamos la línea legal, por decirlo de alguna forma, pero ellos quieren buscar su línea genética, quieren saber quiénes eran sus padres biológicos, ¿no? Y el poder de la genética y la genealogía, a través de cierto rigor, cierta metodología, justamente lleva a estos éxitos, ¿eh? A encontrar a estos personajes que eran absolutamente desconocidos mediante, si hubiéramos seguido la línea clásica de la genealogía documental exclusivamente. Por lo mismo yo digo que al final no creo que corresponda hablar de genealogía genética. No, corresponde hablar de genealogía donde se ocupa una herramienta que puede ser genética. Corresponde hablar de genealogía donde se ocupa metodologías de historia, por ejemplo, donde el documento es más relevante. Conviene también hablar de genealogía cuando se ocupa el marco legal o de una constitución o leyes civiles de una nación también. Porque todas ellas nos alimentan para entender mucho mejor el ámbito, ¿cierto? Y también nuestra propia historia familiar. Por eso yo creo que, nuevamente, quizás soy muy reiterativo, pero el punto de linkear la gran cantidad de información que tenemos a la vista, o sea, la cantidad de papers que tenemos de temas médicos, de historia, de antropología a la mano, ¿no? Ponemos en Internet, buscamos y nos alimentamos de esa información. Todo eso está, pero si no somos capaces de trasladarlo a un conocimiento, si no somos capaces de digerir y absorber lo que está puesto ahí, probablemente continuaremos con esta genealogía un poquito esquelética y sobre todo incluso fantasiosa, ¿no? O sea, que llegar a hacer estos entronques tan extraños que nos tienen, que para mí, bueno, a esta altura yo no lucho contra nada, yo simplemente me río. Bueno, a este respecto yo enmiendo la plana porque efectivamente tienes toda la razón. A este respecto, desde luego, los estudios de ADN permiten reconstruir, sobre todo cuando hablamos de generaciones relativamente cercanas, árboles genealógicos que no es posible a través de la documentación por casos concretos como adopciones, etc. Yo es verdad que cuando lo planteaste quise verlo de un modo mucho más a largo plazo, es decir, las genealogías a lo mejor del siglo XVI es inviable hacerlo a través de un estudio genealógico porque no hay forma de vincular un documento, un nombre. Sería muy largo el debate, pero sabes que es muy difícil porque muchas veces incluso las líneas que damos por buenas por línea de varón, lo que sería no corresponde con la realidad porque a lo mejor no son precisamente los nombres que nos figuran a través de la documentación. Es complicado y requeriría mucho estudio genético de restos que muchas veces ya ni se conservan. Pero bueno, es un debate que a lo mejor deberías de preparar una charla para la SIGE, Cristian, sobre este asunto. Sí, yo creo, porque creo que también hay mucho desconocimiento, creo. Creo. Hay herramientas poderosas aún. Te invito a que hagas una charla sobre este asunto porque creo que traería mucho interés. Okay. Bien. A este respecto vamos a dar la palabra ahora a Edgar Morales. Con él vamos a cerrar la ronda de preguntas, que en principio no hay más solicitudes a través del chat. No las hay, así que adelante, Edgar, y contigo cerramos esta ronda de debate. Ok, muchas gracias. Abonando un poquito más a lo que comentaba Felipe, mi pregunta es, ¿qué tan factible es que la genealogía en la vinculación con medicina sea un reto del siglo XXI, dado que podemos pasar de documentos sin vida a cuestiones ya que implican nuestra vida? Siendo específico, dentro del historial médico existen los antecedentes heredofamiliares que ya comentaba Felipe. Entonces, si yo veo en mi familia que muchos en la investigación que se hizo de mi árbol han muerto de infarto agudo al miocardio, pues es algo que yo tengo que empezar a cuidar. Tengo que acudir con un cardiólogo a tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que eso puede impactar en mi vida y en el entorno de mi familia. Entonces, quisiera yo poner sobre la mesa qué tanto impacto tiene el hacer un árbol genealógico
aparte de toda la riqueza histórica, política, económica que se ha venido hablando, darle ese toque en medicina que viene a fortalecer el día a día de los actuales. Gracias, excelente su encuentro. Bueno, a este respecto hay que decir que las primeras pruebas de ADN que se aplicaron a lo que podríamos denominar genealogía fueron médicas, para el tratamiento, por ejemplo, de enfermedades, en este caso, heredadas, ¿no? De enfermedades genéticas. Seguro que todos conocemos casos. Yo, por desgracia, tengo uno por parte de madre y otro por parte de padre, y tenemos un árbol que se retrotrae hasta los tatarabuelos. ¿Y por dónde va esa enfermedad genética, no? Entonces, creo que ya está trabajado en ello. Lo que pasa es que habría que incluirlo más en ese compendio que yo creo que Cristian Cofré nos presentaba, ¿no? Intentar vincular todas esas doctrinas, todos esos conocimientos en el estudio genealógico, sí. Hay un caso súper bueno, Edgar, de Colombia. El Alzheimer temprano. Quizás Camilo lo conozca mejor, pero... Conozco transversalmente. Es la Universidad de Antioquia, es la que hace el estudio. Casualmente es el cuñado de Rocío, el director de Rocío Sánchez, el director de ese programa. Es un programa que lleva ya como 20 años, no lo conozco a fondo, pero han estado estudiando una población muy particular que tiene Alzheimer temprano y ya están sacando conclusiones, pero no puedo decir mucho más que eso. Hay que invitarlo entonces, vos, Camilo. Hay que decirle a Rocío. Lo podemos invitar, claro. Sí, claro. De todas maneras. Mira, el caso que yo conozco... Sí, lo podemos invitar. Como te digo, es el cuñado de Rocío. Es un profesor de la Universidad de Antioquia que trabaja con unos médicos pues, sobre ese tema en particular. Creo que Felipe está levantando la mano. Sí, oye, a todo esto lo que lograron es determinar, haciendo una reconstrucción genealógica, ¿no? Encontraron a personas que tenían Alzheimer temprano y lograron, a través de su genealogía, empezar a vincularlo, y resulta que todos llegaron al mismo tronco de un inmigrante vasco que llegó a Colombia, imagínate, y hacia abajo se va transmitiendo este gen. Felipe creo que estaba levantando la mano. Este gen defectuoso, y pasó que la probabilidad de que te diera es más o menos es la mitad. Entonces, las personas al momento de tener hijos que pertenecen a esta familia tienen que considerar si tienen hijos o no, porque tienes la mitad de probabilidades de tenerlo. Es como muy interesante el caso, ¿no? Sí, correcto. Vamos a dar brevísimamente la palabra a Felipe por si quiere aportar algo más y cerramos con Sol, pero tienes que ser muy breve porque estamos fuera de tiempo, ¿de acuerdo? Adelante, Felipe. Juanjo, es una cosa muy simple. Ese es mi tronco familiar, el del Alzheimer temprano, que es en Yarumal, Antioquia, donde han estado estudiando el Alzheimer y cuál es el grupo familiar directamente vinculado a él. Entonces allí mi madre, una hermana y dos hermanos, una hermana y un hermano, ambos sufrieron Alzheimer y murieron siendo pues acompañados, porque realmente se perdió todo el vínculo con el mundo exterior. Entonces ese es mi grupo familiar. Por eso pues me ha interesado el tema médico y el tema psicológico, porque lo hemos tenido en la familia. Gracias. A ti, Felipe, muchas gracias por la intervención. Cerramos, pues,